Bueno, algunas personas me han preguntado frecuentemente cómo estudiar la Biblia. Y creo que esa es una de las preguntas o de las que batalla más el cristiano. ¿Cómo leer la Biblia? Muchos se levantan en la mañana y dicen, yo sé que tengo que leer la Biblia, pero ¿cómo comienzo? ¿De dónde comienzo? ¿Empiezo por Génesis? ¿Empiezo por Mateo? ¿Empiezo por Juan? ¿Cómo le hago? Yo le quiero dar una sugerencia que a su servidor le ha servido mucho, y esto es: agárrate un libro de la Biblia por unos cuantos meses. Vamos a suponer que usted empieza por Primera de Juan. Es un buen inicio, Lea Primera de Juan todos los días. Son 5 capítulos, en media hora usted los puede leer. 15 minutos en la mañana, 15 minutos por la tarde o 15 minutos por la noche. O 10, 10 y 10. Primera de Juan todos los días, durante un mes. Enfóquese en Primera de Juan. Eso no significa que no pueda leer otros libros de la Biblia, pero todos los días lea Primera de Juan, todos los días. Cuando acabe el primer mes, me van a preguntar, ¿y ahora qué leo? Vuelva a leer Primera de Juan una vez diaria. Todos los días. En 2 meses, ¿cuántas veces ya lo leíste? 60 veces. El tercer mes me vas a preguntar, ¿y ahora qué leo? Y yo te voy a contestar, Primera de Juan. Vas a leer Primera de Juan durante 3 meses, una vez diaria. Repito, puedes leer si quieres un salmo, un proverbio, pero no dejes de leer diario Primera de Juan. Tú vas a decir, ya hasta me la sé. No te la sabes. Agarra un cuaderno, después de cada mes, y anota todo lo que recuerdes del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, y te vas a dar cuenta 4 y 5. Y te vas a dar cuenta, ay no, tengo que leer más. Y tengo que meditar más y tengo que escudriñar más. Cuando acabes de leer Primera de Juan, te puedes saltar, después de 3 meses, te puedes ir a San Juan. San Juan ya tiene 21 capítulos. No te los puedes leer todos los 21 capítulos en un día, a menos de que no tengas ocupaciones y le puedas dedicar 21 capítulos diarios, está bien. Pero lo puedes dividir en 3, 7 y 7, ¿cuánto nos da? 21. 7 y 7, 14 y 7, 21. En 3 días ya leíste Primera de Juan, así que cada 3 días ya leíste todo el libro de todo el libro de San Juan. Y así por 3 meses. Cuando acabes con San Juan, te puedes ir con Tito, o con una epístola más pequeña otra vez, con Tito, Primera de Timoteo, y después te vas a Mateo, y así. En 3 años y medio, aproximadamente, tendrás un conocimiento básico, pleno, abundante del Nuevo Testamento. En aproximadamente 10 años tendrás un conocimiento básico, completo, pleno del Antiguo y del Nuevo Testamento también. Intente esta fórmula y verá cómo Dios va a comenzar a hablar a su vida, llenar su vida, y es una buena fórmula para aprender a estudiar la Biblia. ¿Qué vamos a empezar a estudiar todos los días? Primera de Juan. ¿Qué les voy a predicar hoy? Primera de Juan. Para que ustedes y yo nos metamos como iglesia en Primera de Juan. Si lo hemos compartido en estudio, lo vamos a compartir ahora en tipo prédica, que es muy distinto, muy diferente. Vamos a leer el capítulo 1 de Primera de Juan y vamos a leer los primeros 4 versículos que nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estoy seguro de lo que voy a decir, y muchos
estudiantes de la palabra, maestros de la Biblia, te podrán decir que la mejor manera de estudiar la Biblia es versículo por versículo, texto con texto, de una forma exegética, una buena exégesis de la palabra de Dios. Así que vemos que Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. ¿Por quién fue escrito? Por Juan el apóstol. Habían dos Juanes en la época de Juan el apóstol, pero todos estamos de acuerdo en que Juan es el apóstol, el escritor del libro de Primera de Juan. Ahora es importante saber, ya que usted va a estar leyendo Primera de Juan todos los días, ¿a quién está dirigida la carta de San Juan? Todas las cartas están dirigidas a alguien. Por ejemplo, la Efesios, ¿a quién está dirigida? A los Efesios. Romanos, ¿a quién está dirigido? A los romanos, a Roma, a los romanos, a los creyentes en Roma. Y así nos podemos ir con otras epístolas, pero vamos a ver nosotros que la epístola de Primera de Juan no existe un saludo como en otras epístolas. Está dirigido a todas las iglesias en general, no está dirigido a una iglesia en particular. Yo creo que vamos a tener que pedir ese bebé que mejor allá afuera. Ya para que traspase las paredes es porque tiene buen pulmón. Entonces, no existen saludos ni despedidas en Primera de Juan. Muchas veces Pablo saluda a las iglesias, muchas veces Pablo se despide de las iglesias. La epístola de San Juan está dirigida a todas las iglesias en general, a todos los cristianos en general. Las tres epístolas de San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, Primera y Segunda y Tercera de Juan, es muy probable que fue escrito desde Éfeso, donde Juan fue pastor durante los últimos años de su vida. De hecho, el apóstol San Juan, para el conocimiento de ustedes, fue el último apóstol que sobrevivió a los 12 apóstoles anteriores. Se dice que Juan fue el último apóstol de todos, el que llegó a viejito. Muchos murieron como mártires y él estuvo desterrado en la isla de Patmos. Y también él escribió no solamente San Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, sino que también escribió, ¿qué otro libro? Apocalipsis, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Cuál es el propósito de Primera de Juan? Y nos lo dice muy claramente en el capítulo 5, versículo 13, no lo busque, dice, estas cosas, dice Primera de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, el propósito que se escribió Primera de Juan es para asegurarnos a los creyentes que la salvación no se pierde, que cuando nacemos de nuevo, que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, estas cosas he escrito a vosotros, también dice el contexto, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Eso está en Primera de Juan capítulo 5, 13, 14 y 15 en adelante. Entonces el propósito es para que sepamos que tenemos vida eterna. Pero también Juan escribió el libro de Primera de Juan para defender la fe, para fortalecer a la iglesia contra los falsos maestros y con las doctrinas heréticas que se estaban levantando en la iglesia. Así que en este libro vamos a aprender, conforme pasan las semanas, quiénes son los falsos maestros del día de hoy. Vamos a aprender quiénes son los falsos maestros del día de hoy y vamos a ver qué doctrinas son falsas de acuerdo a la Biblia, para que usted ya no diga, ¿y cómo le hago para saber si ese es el bueno, si ese no es el bueno, si este sí, si este no? Usted lo va a aprender en Primera de Juan. Ahora, anote a los que están apuntando, Primera de Juan es una epístola universal. ¿Saben que hay unas epístolas que se llaman universales? ¿Por qué se llama universal? Es decir, no fue escrita para una iglesia específica, no fue escrita por una iglesia en especial, sino para todos los creyentes en Cristo, y está escrita desde el corazón de un pastor que siente ternura por sus hijitos. Si ustedes leen Primera de Juan, se van a percatar de algo, que en varias ocasiones Juan dice, hijitos míos.
Es una palabra muy tierna. Cuando a tus hijos les hablas bonito, ¿qué les dices? Hijitos. Cuando estás enojado, ¿qué les dices? Hijo, ven para acá. Ya desde el tono sabes que lo van a regañar o que te van a regañar. Pero cuando dices, ay, hijita, hijito, bueno, que algunos también lo usan como, ay, hijita, ¿verdad? Pero bueno, él lo hace de una forma tierna. Número 2, vamos a aprender que en San Juan, una característica especial, no solamente es una epístola universal, es una epístola que combate a los falsos maestros y los errores doctrinales. Número 3, es una epístola de certeza y seguridad cristiana, y vamos a encontrar 13 veces una frase en 1 Juan que dice sabemos. Y sabemos esto, 13 veces lo va a encontrar para dar seguridad al creyente, y Juan asegurando la vida eterna. Número 4, aprendemos que es una epístola universal de las pruebas. Es una epístola de las pruebas. ¿Cuántos atraviesan pruebas en su vida? Pues bueno, Primera de Juan le va a ayudar mucho durante su tiempo de pruebas para que a través de ellas el creyente se dé cuenta si conoce o no conoce a Dios verdaderamente. 5, es una epístola personal y espiritual. Es una epístola personal y espiritual. 6, es una epístola que acentúa el amor de Dios. 7, es una epístola que acentúa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías y el ungido de Dios. 8, es una epístola que acentúa que Jesucristo vivió como hombre aquí en el mundo y siendo al mismo tiempo Dios. 9, Primera de Juan es una epístola que acentúa que Jesucristo es el Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Número 10, la epístola de Primera de Juan es una epístola que acentúa que el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Número 11, San Juan es una epístola que acentúa la justicia y la obediencia a los mandamientos de Dios. Y 12, la necesidad, es una epístola de la necesidad de apartarnos del mundo. Fíjense cuántas enseñanzas vamos a sacar del libro de Primera de San Juan. La Biblia nos comienza diciendo, y le vamos a poner y titular al mensaje del día de hoy, la vida revelada. La vida revelada. Y nos vamos a basar en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En el versículo 1 nos dice, vamos a 1 de Juan 1:1, dice, lo que era, ¿desde cuándo? O sea, era ya, podría traducirse desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, el apóstol Juan escribió esta carta, repito, pero anote también esto, para declarar tres verdades dentro del cristianismo. Juan quería declarar tres verdades principales dentro del cristianismo, y les voy a decir las tres. 1, una verdad moral. 2, una verdad doctrinal. 3, una verdad social. Una verdad moral, una verdad doctrinal y una verdad social. La verdad moral tiene que ver y dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Creo que lo tienen en pantalla, si no me equivoco. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 6 y en el capítulo 3, versículo 9. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una verdad moral. Vamos a ver la segunda, una verdad doctrinal. ¿Qué nos quiere enseñar San Juan con la verdad doctrinal? Que creer que Jesucristo vino en la carne y es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo vino en la carne y es el Hijo de Dios. Esta es la verdad doctrinal número 2 y lo vemos en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 23. Y en el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Y la tercera, ya vimos la primera, verdad moral. ¿Cuál es la verdad moral? El que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Número 2, verdad doctrinal. Creer que Jesucristo
Vino al mundo en la carne y es el Hijo de Dios. Número 3, una verdad social. Verdad social. Anote, el que ama a Dios, ama también a su hermano. El que ama a Dios, ama a su hermano. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, amas a tus hermanos. No importa que aunque lo veas, se te revuelva el estómago, si tiene cara de limón, todo ácido, parece que se chupó un limón, el hermano, yo sé que no todos los que están en la iglesia te van a caer bien, no todos te van a caer bien, pero bueno, pero los amamos porque son nuestros hermanos, porque amamos a Dios. Entonces no todos nos tienen que caer bien, pero sí a todos los tenemos que amar. No todos tienen que ser tus mejores amigos, vas a encontrar amigos dentro de la iglesia y hay otros como que no tanto, pero te amo, ¿no? O sea, te amo en el Señor y nos soportamos los unos a los otros. Bueno, entonces eso lo vemos en el capítulo 2 del 9 al 11 y el capítulo 3 versículo 14. Ahora, Primera de Juan, verdaderamente, hermanos, es una epístola que le llamaría oro molido, oro molido. En esta epístola se establece claramente lo que se dice en toda la Biblia. Fíjese lo que se dice en toda la Biblia, o en todos los evangelios, o en el Nuevo Testamento, en todas las escrituras. ¿Somos cristianos o somos hijos del diablo? ¿Somos hijos de Dios o hijos del diablo? Solo hay un cielo, solo hay un infierno. ¿Estamos en la luz o estamos en las tinieblas? ¿Estamos en el camino de la vida o estamos en el camino de la muerte? O sea, aunque no habla del infierno, Primera de Juan, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en la Biblia no existen términos neutros. En la Biblia nos dice, ¿somos o no somos? ¿Eres frío o caliente? Pero los tibios, Dios los vomita de su boca. No hay términos medios. En Juan no hay términos medios ni neutrales. Tú no puedes decir, yo soy cristiano los domingos nada más. Entre semana no, solo los domingos. No, ¿lo eres o no lo eres? ¿Eres hija o no eres hija de Dios? ¿Eres hijo o no eres hijo de Dios? Ahora, más o menos, el libro de Juan se escribió entre el año 85, algunos eruditos dicen esto, y algunos llegan a ponerlo hasta el año 100 antes de Cristo. Más o menos, calculémosle entre el año 85 y 95 después de Cristo. Después de Cristo. Y la iglesia comenzaba, cuando Juan comenzó a escribir Primera de Juan, ¿qué estaba pasando? Es importante entender qué estaba pasando, porque si no entendemos qué estaba pasando, no podemos entender por qué se escribió esta epístola. Bueno, vamos a entender que en la iglesia comenzaban a pasar ciertas cosas que estaban poniendo en peligro a los cristianos. Muchos de los cristianos eran ya pertenecientes a la segunda y tercera generación. Entonces, ¿ya habían pasado cuánto tiempo después de Cristo que se escribió Primera de Juan? Casi 100 años, 85 y 95 años. Estamos hablando de ya una segunda hasta una tercera generación de cristianos. Tengamos eso en cuenta. Tercera generación de cristianos. Ahora, la emoción de los primeros tiempos, cuando Cristo ascendió al cielo y el libro de los Hechos, ese primer amor de muchos se comenzó a enfriar. Se comenzó a enfriar. Y eso pasa con muchos cristianos que se convierten y al principio están muy así, y por no comenzar a alimentar esa llama y ese fuego en nuestras vidas, comienza a disminuir la llama. Y antes querías ir a los estudios, antes querías ir a la iglesia, antes querías, no querías faltar nunca, y algo ha comenzado a suceder en tu vida que se comienza a disminuir esa flama, y esa flama estaba pasando, que comenzó a disminuir en los creyentes en los tiempos de Juan, que escribió Primera de Juan. Esa llama se estaba apagando en muchos de ellos en la segunda y la tercera generación. O sea, el cristianismo se estaba convirtiendo en religión, en una religiosidad, en una cuestión de hábito, en algo tradicional y de costumbre. Hermanos, tengan cuidado que venir a la iglesia, tomar estudios y hacer las cosas del Señor no sea religioso, sino de convicción.
No lo hagan, tengo que ir a la iglesia. Acuérdense del domingo pasado, que hay diferentes niveles de obediencia. El tengo que. Si no diezmo, Dios me va a quitar. Si no obedezco, Dios me va a castigar. Si no voy a la iglesia, Dios me va a castigar. Ese es el nivel del egoísmo. Acuérdense, la semana pasada que hablamos del amor sin medida. Acuérdense que el mejor nivel de obediencia es: yo obedezco a Dios porque lo amo. Y si venimos a la iglesia los domingos es porque lo amamos. Y si cantamos es porque lo amamos. Y si obedecemos es porque lo amamos. Todo nacido de un corazón que ama a su Dios. Bueno, muchos cristianos en la época de Juan, cuando escribió Primera de Juan, se decían cristianos, pero estaban viviendo de una manera mundana, carnal. Y es por eso que el apóstol Juan escribió esta carta, para demostrar que muchos de estos supuestos cristianos ni siquiera eran cristianos. Juan es una epístola donde nos dice y nos afirma quiénes son cristianos, quiénes no son cristianos. Y lo vamos a ver más adelante. El peligro en la época de Juan no provenía de la persecución. ¿Se acuerdan cuál era el peligro de la primera iglesia primitiva? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el peligro de la primera iglesia primitiva? Que los perseguían, que los echaban a los leones, que los mataban, que los torturaban, que si los encontraban reunidos, alabando el nombre del Señor, los jalaban de los pelos, los agarraban, los torturaban y los metían a las cárceles. ¿Se acuerdan de Saulo que hacía eso? ¿Se acuerdan que Saulo pedía permiso para perseguir a los cristianos, arrastrarlos y meterlos a las cárceles? Ese era el peligro. O sea, antes no importaba la persecución, no importaba que los mataran, no importaba que los echaran a los leones, se seguían reuniendo y seguían alabando a Dios. Ahora, después de 100 años casi, ese ya no era el peligro. Ahora el peligro venía de la tibieza espiritual y de la seducción de los falsos profetas que se estaban levantando. Entonces Juan ataca frontalmente el falso cristianismo nominal, el fariseísmo y la religiosidad. Vean otra vez el versículo 1, que nos dice, Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, aquí la Biblia nos dice lo que era desde el principio. Y vamos a ver 5 cosas que se dicen del versículo 5. 5 cosas que se dicen acerca de Jesucristo en el versículo 1. Hay 5 cosas que aprendemos de Jesucristo en el versículo 1. La primera cosa que aprendemos del versículo 1, ¿cuál es? Vean lo que dice. Lo que era desde el principio. ¿Qué aprendemos de Jesucristo? Letra A, póngale, era desde el principio. Cristo era desde el principio. Y el versículo 1 lo dice. Les voy a decir las 5 cosas que aprendemos y se las voy a ir explicando. ¿Está bien? Letra A, era desde el principio. Letra B, fue oído. Lo que hemos oído, dice el versículo. Letra C, fue visto. Entonces, número 1, Cristo era desde el principio. Número 2, Cristo fue oído. Número 3, Cristo fue visto. Número 4, o D de dedo, Cristo fue contemplado. Y letra E, fue tocado. 5 cosas. Era desde el principio, fue oído, fue visto, fue contemplado y fue palpado, dice la Biblia. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, entonces nos dice, y teniendo esos 5 puntos, vamos a aprender dentro de estos 5 puntos, y no nos vamos a explayar más de esos 5 puntos hasta el versículo 4. Vamos a ver cómo la Biblia nos dice, letra A, era desde el principio. Jesucristo era desde el principio. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? ¿Qué nos dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra principio, apúntenle, es la palabra hebrea reshit. Reshit. R-E-S-H-I-T. Reshit.
Y esa palabra es muy interesante porque la misma palabra en el hebreo del Antiguo Testamento es la misma traducción al griego del Nuevo Testamento, que es otra palabra, que es arge, pero ahorita lo vamos a ver, es reshit y significa primero en el principio. O sea, dice en hebreo primero o en lugar, en tiempo, en orden o rango, principal o principio. Principal o principio. Entonces dice la Biblia, lo que era desde el principio. Ahora, hermanos en Cristo, anoten esto, Jesucristo cuando se creó los cielos y la tierra ya existía. O sea, nosotros podríamos traducir Juan 1:1 que dice lo que era desde el principio, lo que fue desde el principio. Lo que fue desde el principio. O sea, Jesucristo existió aún antes que el mundo fuera creado. Él ya existía. Él ya vivía. Él ya había vivido. Porque dice la Biblia, y así se llama el tema, la vida revelada. Cristo es la fuente de la vida. Cristo es la energía de la vida. Cristo es la fuerza de la vida. Cristo es el poder de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo le puedes quitar la vida al que es la vida, al que es poseedor de la vida? ¿Cómo puede ser alguien poseedor de la vida si no es Dios? Entonces significa que si Él ya existía antes de la creación, Cristo no fue creado. Señores que siguen ciertas sectas o ciertas religiones que dicen que Cristo era el hermano de Satanás, que fue creado y que le han quitado y le han dicho que Cristo era un Dios. Un Dios. No, la Biblia dice que Cristo ya existía. Cristo es Dios desde antes de la fundación del mundo. Él es la vida, la energía, es la fuerza, es el poder de la vida misma. Vean lo que dice también el versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante. Fíjense que dice, ¿a quién? Al verbo. Vean la palabra, el verbo. Vamos a Juan 1:1 y vamos a compararlo. Juan 1:1 nos dice así. Juan 1:1 dice, ¿ya está ahí? Juan 1:1. Ahí está. Lo que era desde el principio. No, Juan 1:1. Se lo voy a decir de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ustedes me creerán que hay una secta que le quitó la palabra era Dios y le puso un Dios. Le puso un Dios. Los testigos de Jehová, así dice la Biblia, de la torre del vigía, si abren la Biblia, dice Juan 1:1 y el verbo era un Dios. O sea, ellos no creen que Cristo es Dios. Y vamos a demostrar con la Biblia que Cristo es Dios. La palabra en Juan 1:1, la palabra principio es la palabra arge en griego. Arge. En el principio era el verbo. Vean cómo otra vez, vean cómo 3 veces se dice el principio. Génesis 1:1, Juan 1:1 y primera de Juan 1:1. Nos está hablando del principio. Bueno, en Juan 1:1 nos dice en el principio era el verbo. La palabra en el principio es arge, propiamente, abstractamente, hablando de iniciación o concretamente jefe en varias aplicaciones, semejante a lo que era reshit en el Antiguo Testamento, principio, en aplicación de orden, tiempo, lugar y rango. Orden, tiempo, lugar y rango. La palabra arge. Así que podemos decir que la palabra verbo, anótele, la palabra verbo, en el principio era el verbo. ¿Qué significa verbo? Es la palabra logos. Logos.
palabra viviente se puede traducir, palabra viviente, algo dicho, también lo pueden anotar, algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación, tema, sujeto de discurso, con el artículo en Juan, que es la expresión divina. La palabra logos es la palabra para Cristo. Entonces podemos decir, en el principio, ya me lo quitaron. Esos anuncios no los pongas en la prédica, porque distraen, solamente al final. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. En el principio era Logos, el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice en el Salmo capítulo 90, en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Refiriéndose al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él ya existía, dice la palabra de Dios entonces, que era desde el principio, Juan 1:1 y Génesis capítulo 1, versículo 1. Y eso significa que cuando Dios creó los cielos y la tierra, acuérdense que cuando dice la Biblia que cuando Dios creó los cielos y la tierra, siempre dice creamos, hagamos, hablando en plural. Nunca habla solo Dios. Lean Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Hagamos, hablando en plural. Pues del Hijo, del Espíritu, la divinidad, la Santa Trinidad. Ellos han existido por toda la eternidad. Y uno dice, ¿quién hizo a Dios? Contestan los niños, preguntan los niños, ¿y quién hizo a Dios? Y tú, caray, pues Dios. ¿Y quién hizo ese Dios? Es que, hermanos, como nosotros tenemos principio y tenemos un fin, no podemos nosotros entender la eternidad todavía. Dios significa el que siempre ha existido. O sea, no tiene principio, no tiene fin. Dios no cumple años. Dios no envejece. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios es el Dios de Abraham. Nuestro Dios de hoy es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que abrió el mar muerto. Es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Es el Dios de Daniel. Es el Dios de los profetas. Es el Dios de los apóstoles. El mismo Dios que ellos adoran es el mismo Dios que el día de hoy, en el siglo XXI, estamos adorando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Luego la Biblia nos dice, el que era desde el principio, luego dice, fue oído, letra B, ¿se acuerdan? Fue oído. Ahí la palabra oído es akaou, en griego, akaou, así como los lobos, akaou, ¿ok? Y es entender, escuchar, llegar a oído de, oír, hablar, oyente. Entonces, fíjense lo que está diciendo Juan. Lo que era desde el principio, el que siempre existió, antes del vientre de María, ya existía Cristo. Ya se le había profetizado a María que santo ser que nacería sería hijo de Dios. Solamente la matriz de María iba a ser utilizada para ser el portador del Salvador del mundo. Por eso es bendita entre las mujeres. Pero dice Juan, el que era, el que ya existía, el que fue desde antes, dice de ese les estoy hablando, del Hijo de Dios. Dice, lo hemos oído, lo hemos oído, lo hemos escuchado,
nosotros lo escuchamos. No fue una voz de un fantasma, no fue la voz de un ángel, no, Dios hecho carne, lo que hemos oído. Entonces aquí nosotros aprendemos que también la Biblia nos dice algo muy interesante. Dice, mis ovejas, ¿qué? ¿Saben que los hijos e hijas de Dios son los únicos capaces de tener el poder de escuchar la verdadera voz de Dios? A través de las sagradas escrituras. Por eso cuando oyes algo en la tele, oyes un predicador o algo, vean la Biblia a ver si es cierto, porque la Biblia no te va a mentir. El cristiano, el creyente, cuando viene la Biblia, oye la voz de Dios. ¿Cuántos dicen, es que quiero que Dios me hable? Quiero que Dios me hable. Y el otro día estábamos en una reunión y se levantó un pastor y estamos unidos varias congregaciones y varias congregaciones tenemos diferentes doctrinas y sabemos que el evento va a ser una bendición porque Dios nos los ha mostrado en su palabra, pero se levanta un pastor y dice, es que sabemos que va a ser de Dios y que va a ser una bendición porque ya nos los dijo la profeta de nuestra iglesia. Y yo volteo y digo, entonces va a ser una bendición porque una profeta lo dijo, no porque Dios lo dice en su palabra. O sea, hay gente, escuche bien, por favor, que está en una gran necesidad de que alguien le dé una palabra de Dios. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me diga, vea la Biblia. Los que leen la Biblia, los que meditan en la Biblia, los que escudriñan la Biblia, saben que no hay duda, no hay cosa en nuestra vida que no vengamos a la palabra y encontremos siempre la respuesta de Dios en la palabra. Dios siempre nos contesta. Si no es a través de la palabra, al vivir en la palabra, al meditar en la palabra, al vivir en oración, Dios nos habla a través de circunstancias, a través de situaciones, nos abre puertas, nos cierra puertas, sabemos que es Dios. Distinguimos la mano de Dios detrás de todas las cosas. Dios es hermoso, Dios es precioso. El otro día me dice una persona, le quiero dar una palabra de parte de Dios. Le dije, hermano, perdóneme, pero a mí ya Dios me habló en la mañana. Le digo, si me quiere compartir un versículo, adelante, compártamelo. Pero no me diga que Dios le dio una palabra a usted para mí, porque no es cierto. Porque la Biblia es un libro profético. Porque todos los días vengo a la palabra de Dios y Dios me habla a través de la palabra de Dios. Yo sé que usted está acostumbrado en su doctrina a estar dando palabra a medio mundo. Y a todos les dice, te tengo una palabra de Dios, te tengo una palabra de Dios, te tengo una palabra de Dios. Y la gente dice, es que Dios me habló. ¿Quién te dijo? Me dijo el profeta. El profeta ni creas. Yo te voy a decir algo bien importante. Hay personas que se dicen profetas y un profeta en la Biblia el día de hoy es una persona que anuncia la palabra de Dios. Ese es un profeta. O sea, ahorita estoy profetizando, estoy predicando, profetizando, estoy enseñando Biblia. Pero la gente que te dice, Dios dice, si tú en el Antiguo Testamento o en la ley de Dios tú profetizabas y no se cumplía, eran apedreados. Y muchos de ellos andan diciendo profecías, ni la mitad se cumplen. ¿Eso qué los hacían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Falsos profetas. ¿Cuántas veces te has sentado y tú tenías una duda y en la prédica Dios te contestó tu duda? A través de la exposición de la palabra. Dice la Biblia, Señor, tus palabras alumbran. Y tú dices, tengo una duda, al final le voy a preguntar al pastor. Y muchos llegan y nos saludan y nos dicen, pastor, yo le tenía una pregunta, pero en la prédica me la contestó. ¿Cómo sabía? No, yo no sabía. ¿Mi esposa le vino con el chisme? Tampoco. Si soy bien olvidadizo. ¿Cuántas veces te has sentado y dijiste, alguien le contó mi vida al que está hablando? Ya fue mi esposa de chismosa, mi esposo de chismoso. Algo me sabe
porque hasta se me queda viendo feo el pastor. No, Dios te está dando una palabra de su palabra profética. Te está hablando a tu vida. Te está exhortando, te está animando, te está fortaleciendo. Pasan muchas cosas. Cuando enseñamos la Biblia, Dios nos desnuda y nos vemos delante de un espejo y dices, me está hablando. Por eso cuando escuches una prédica, nunca digas, ay, ¿cómo no lo escuchó esto mi esposo? ¿Cómo no lo escuchó mi esposa? ¿Cómo no lo escuchó mi tío? O cuando dicen algo y es para alguien de al lado, le haces, ¿ya ves? ¿Ya viste? ¿Sabes que Dios te está hablando a ti? Y si el otro no está poniendo atención, pero tú pon atención, deja que Dios te hable a ti a través de su palabra. Lo que hemos oído, ellos escucharon, letra B fue oído, letra C, ¿qué era la letra C? Fue visto. Esa es la palabra jorao en griego, jorao, y significa la palabra que Cristo fue visto, fíjese, significa fijarse, nos fijamos, discernimos claramente. O sea, acuérdense que en una ocasión estaban en la barca, había una tempestad y vieron a un hombre caminar que venía hacia ellos en el mar, caminando sobre el mar. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Un fantasma! ¿Se acuerdan? Creyeron que era un fantasma. Pero cuando Cristo se acerca, dice, temáis, yo soy. Y dice, nos fijamos, no era un fantasma. Nos fijamos, esa palabra jorao es discernir claramente, ver, mirar. Lo vimos, lo miramos con nuestros dos ojos. Durante 3 años estuvimos con Jesús, lo oímos, lo vimos. Letra D, dice la Biblia. Bueno, vamos a ver, o sea, lo vimos con nuestros ojos. Vamos a ver segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, que nos dice, segunda de Pedro 1, 16 al 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. O sea, ellos no te están hablando de fábulas, sino como habiendo ¿qué? Visto, jorao, sino como habiendo visto, ¿con qué? Con nuestros ojos espirituales, no, con sus ojos físicos. ¿Qué vieron en Cristo? Dice su majestad. Wow. Ellos vieron la majestad. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Vean lo que dice Pedro, lo mismo que Juan. ¿Y nosotros qué? Oímos. Oímos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro dice, yo lo vi. Juan dice, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo escuché, dice. Y letra D nos dice, fue contemplado. El versículo 1 de primera de Juan nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, esta palabra es la palabra teastai en griego, teastai. Y esa palabra contemplado es mirar detenidamente, observar con atención. Mirar detenidamente, mirar con atención. Teastai, con doble H, teastai, después de las T. Teastai. Después de cada T hay una H. Bueno, dice que significa mirar detenidamente, observar con atención. A ver, ¿les ha pasado que están en un restaurante, en una reunión, en una fiesta o algo, y te dice una amiga, mira, ese chavo se te queda viendo? Y tú te pones roja, ay, está guapo. Ay.
Lo primero, ¿y cómo está? O esa chava se te queda viendo, ¿y qué tal está? Ay, no. ¿No has visto de repente como que hay gente que tienes una pantalla aquí de televisión y está viendo la televisión y crees que te están observando a ti? Y como que tienes ganas de decirle, ¿qué me ves? No, no te estoy viendo a ti, estoy viendo la televisión. Pero, ¿cuántas veces ustedes se han quedado viendo un paisaje, algo hermoso, algo bello, que es tan bonito que no le quitas los ojos de encima? Que estás solo contemplando, qué hermoso, qué bonito. Y es la misma palabra teastai que dice, nosotros lo contemplamos. Yo imagino a Juan, a Pedro, a Lucas, a Mateo. Yo imagino a todos los discípulos de Cristo sentándose, escuchándolo, mirándolo, pero no, dice la Biblia que no solo lo escucharon y lo miraron, dice que lo contemplaron, o sea, con admiración lo veían, decían, Y ese teastai nosotros lo vamos a tener cuando estemos en el cielo. Vamos a contemplar a Cristo con toda su grandeza, con toda su belleza. Vamos a decir, es que no existían palabras en el mundo en el que vivíamos cuando estemos en el cielo, donde vivíamos antes, que puedan definir ahora las palabras angelicales, las palabras celestiales con las que estamos el día de hoy observando, viendo, contemplando al Maestro, al Señor, a nuestro Salvador. Cuando nace un bebé, ¿qué hace la mamá? ¿Se acuerdan que hace unos minutos estaba y tú puedes y sentían que se morían? Sí les ha pasado a muchas, sentían que se morían. Es un dolor. Dicen que un hombre no podría tener ese umbral de dolor que tienen ustedes, mujeres. Ya les viene su día el 9 de marzo. Ni van a trabajar, ni van a ir de compras, supuestamente, ¿no? Y es que ha crecido, miren hermano, no es que no es un juego, de verdad que la gente ya no sabe ni cómo protestar tanta maldad contra la mujer que existe en nuestro país y que existe en muchos países. Digo, ¿eso va a acabar con la maldad? No. No, la maldad, la única manera de acabar con la maldad es imponiendo la ley y castigando a los culpables, nada más. Nada de abrazos, castigando, metiendo a la cárcel a los delincuentes, castigando con penas severas, castigando la corrupción. Y la gente está tan desesperada y tan harta. Y yo sé que se han unido grupos como feministas y de todos ya se han unido, pero es una cosa ya indescriptible ver que más de 10 mujeres todos los días son asesinadas de una forma brutal en nuestro país. Niñas, niños, mujeres. Ayer 5 chicas secuestradas en Guadalajara, antier, 5 chicas, entre ellas una rusa, de 15, 16 años de edad. Es importante cuidar a los niños. No solamente decirles, no te vayas y no hables con un extraño. Llega un extraño con un perrito y el niño aquí dice, ay, ¿te gusta mi perrito? Sí, mira, se llama Lucas, acarícialo, agárralo. ¿Tiene más hermanitos? ¿Tiene cachorritos? ¿Los quieres ir a ver? Sí. A niños, un día vi un video, a niños que les han dicho, no te vayas con extraños, lo agarran de la mano y se va de la mano con el secuestrador. Así de fácil. Qué importante no quitarle los ojos a nuestros hijos. Recogerlos en la escuela a tiempo. Porque la cosa está tremenda, 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 tremenda. Lo contemplaron, dice la Biblia, lo contemplaron y finalmente, dice la Biblia, tocante al verbo de vida. No solamente lo contemplaron, lo tocaron, hermanos, lo tocaron. No Tomás dijo,
si no toco sus manos y su costado, no creeré. Y cuando se aparece Cristo, le dice: ven, Tomasín. Atraviesa Cristo la pared: ven, Tomás, pon tu mano aquí. Y no se le fue la mano y atravesó un fantasma. No, Cristo se materializaba y se desmaterializaba. Él tocó y él vio los clavos en sus manos y dijo: ahora creo. Y Cristo dijo: bienaventurados los que no ven y creen. Fue tocado, lo tocaron. El versículo 2 nos dice: porque la vida fue manifestada. Capítulo 1, versículo 2 de Primera de Juan: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo 2 nos dice cómo es aquello que era desde el principio, que pudo haber sido oído, pudo haber sido visto, pudo haber sido tocado. La Biblia dice la vida. Esa palabra vida es la palabra zoe. Dice fue manifestada, y nos dice la palabra de esta zoe que nosotros no hubiéramos podido conocer al que estaba con el Padre si el Padre no lo hubiera manifestado. Si Dios no hubiera revelado a Cristo, tú y yo no conoceríamos a Cristo esta mañana. Y quiero decirte algo: tú no puedes recibir nada si no te fuere revelado o dado por el Padre. Vean lo que dice Gálatas 1:15 al 16. Nos dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjense, ¿qué cosa? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En Primera de Corintios, bueno, apúntelo nada más, del 10 al 12, se me está acabando el tiempo, pero nos dice el versículo 2: la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La Biblia nos dice que también esta vida en Cristo se debe de testificar. Cuando ahí dice y testificamos, es la palabra martureo. Cuando dice la Biblia que testifiquemos de Cristo, es martureo. ¿Saben de dónde viene la palabra mártir? De esa palabra, martureo. La Biblia dice que el que predica de Cristo, el que habla de Cristo, puede acabar como mártir en muchos países. Puede ser asesinado, puede ser burlado, puede ser bulleado por tu familia, por tus primos, por tus primas, por testificar de Cristo. Pero dice la Biblia: lo que hemos visto y oído, eso os testificamos. Todos nosotros los creyentes tenemos que testificar de Cristo. Pero es que mi familia no me va a hablar. Pues que te deje de hablar. Es mejor quedar bien con Dios y no con los hombres. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Dice: y testificamos y os anunciamos. Es la palabra apagelo, anunciarse, que significa declarar, proclamar y dar a conocer. Y terminamos con el versículo 3 y 4 de Primera de Juan 1, que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El resto del versículo 3 y 4 nos describen el propósito inmediato y última de la proclamación apostólica. ¿Cuál es? Dice la Biblia: para que tengamos ¿qué? Díganmelo fuerte. ¿Otra vez fuerte? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió por nosotros? ¿Para qué nos dio vida eterna? ¿Para que tengamos qué? ¿Comunión con quién? Con nuestros hermanos. ¿Saben que los creyentes tenemos que tener comunión? Esos que se congregan en su casa, seguramente los que están viendo muchos el video, a lo mejor estás enfermo, eso no es ningún problema, no tienes iglesia donde congregarte, pero no existe la congregación por internet. Yo me congrego en internet. Y cuando necesites oración por uno de tus hijos, ¿a quién le vas a hablar? ¿A internet que oren por ti? ¿A quién le vas a ofrendar? ¿A quién le vas a diezmar? ¿A quién le vas a pedir consejería? ¿A internet?
Todos necesitamos un pastor. Es que Cristo es mi pastor, pero también Efesios 2:11 constituyó apóstoles, pastores, maestros, profetas, a fin de edificar a los creyentes para la obra de Cristo, para equipar a los creyentes para la obra de Cristo. Entonces, está bien si estás enfermo, estás en casa viendo esto, o hay muchos países que no tienen iglesia, está bien, están en su casa y se edifican por internet, gracias a Dios por las redes sociales. Pero ustedes aquí en Querétaro no tienen ese problema. Vean lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Dice: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice el siguiente versículo, ¿qué dice? No dejando de qué, de congregarnos, como qué, como algunos tienen, ¿por qué? O sea, aquí la Biblia nos dice que ya desde el libro de los Hebreos, ya hay cristianos que tenían la costumbre de faltar a la iglesia. O sea, está bien porque 2, 3 veces al año te vas de vacaciones, pero cada 15 días vas a la iglesia una vez por mes, 2 veces por mes. El domingo es para el Señor, amados hermanos. Es el único día, escuchen, el único día a la semana, como dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno apartando algo, está hablando del domingo. El único día, después de toda la basura que oímos entre semana, todas las groserías y todas las tranzas y todo, el domingo es el único día donde yo puedo venir a alabar, adorar a mi Dios y escuchar de su palabra. El único día de la semana. No pierdas la costumbre. No lo hagas religiosamente, tengo que ir, no tienes que. Si es de tener que, mejor no vengas. Ven porque amas a Dios. Ven porque quieres escuchar de su palabra. Ven porque quieres crecer en el Señor. Ven porque quieres bendecir a tus hermanos. Ven porque quieres bendecir la obra de Dios. Ven porque quieres ser parte del cuerpo de Cristo, pero no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Para que tengamos comunión, compartir la Biblia es acercarnos unos a otros. Y Dios comienza a derribar el egoísmo que hay en la vida de muchos en la comunión. A mí no me gusta ir a la iglesia, es que puro hipócrita. Y yo le digo, a ver, dices que hay puro hipócrita, ¿tú no lo eres? Le digo. Ah, pues sí, pues ahí está. Y sí, la iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos, de chismosos, sí, las iglesias están llenas de todo eso, pero también está llena de gente que ama a Dios y que viene a buscar a Dios sinceramente y que viene a recibir del Señor y que quiere crecer en el Señor. Entonces déjate de estar viendo a la gente, comienza a ver al Señor y comienza a pensar en esto, que es necesario venir a la iglesia, tener comunión, recibir del Señor, como hablábamos hoy en la mañana. Hay varias clases de rocas, hay varias clases de piedras. Hay unas piedras que son volcánicas. Cuando tú caminas en las rocas volcánicas sin zapatos, ¿qué te puede pasar en los pies? Te vas a dar unas cortadas y unas raspadas. ¿Cuántos han ido a snorkelear al mar? ¿Saben dónde se ve lo más bonito? Donde están los corales, donde están las piedras. Pero es también lo más peligroso, porque si te agarra una ola y te avienta contra las piedras, pregúntale a Estefano que el otro día lo aventó una ola y un erizo le picó en la panza. Y le dejó, todavía tiene la roncha ahí. Esas piedras son bien rasposas. Pero hay otra clase de piedras que están en los ríos, que son lisas. Son lisas. ¿Saben por qué son lisas? Porque la fricción contra otras piedras las ha lisado y tú puedes caminar sin zapatos en un río y ¡ay, qué lindo! Trata de caminar hacia arriba de los erizos,
de las piedras volcánicas y vas a ¡ay! ¡Ay! ¡Ah! Nosotros necesitamos esa fricción de que te peleaste con un hermano, te agarraste con una hermana, no hay problema, somos hermanos, nos perdonamos, nos amamos, somos una familia en Cristo. Y esas fricciones nos lisan, nos liman, son necesarias. Es necesario, dice la Biblia, que entre vosotros haya divisiones, disensiones, diferentes formas de opinar, porque eso nos pule, eso nos enseña. Eso nos enseña con el tiempo a madurar, a ser mejores, a ser también, y a veces decimos, ya no voy a ser tan imprudente, ya no voy a ser tan esto, ya no voy a ser tan aquello, voy a cuidar más lo que digo, voy a cuidar más lo que... ¿Por qué? Porque esa fricción nos ha ayudado a madurar en el Señor. Lo importante es que esas fricciones nos ayuden a pulirnos como las piedras de los ríos, para que nuestro gozo, dice la Biblia, último lugar, sea cumplido. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? ¿Y saben qué nos da el gozo? La comunión con el Padre. ¿Cuántos quieren gozo en el Señor? ¿Saben que el gozo y la felicidad son diferentes? El gozo no depende de las circunstancias, pero la felicidad depende de los sucesos. El gozo no depende de las circunstancias, mas la felicidad depende de los sucesos. El gozo que Dios implanta en el corazón del creyente sobrepasa todos los demás, aún los asuntos de la vida y de la muerte. Una cosa es estar feliz y otra cosa es tener gozo. Tú puedes tener gozo en medio de las pruebas, no es lo mismo que felicidad. El gozo es algo interno. La victoria contra el pecado y la muerte que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, el no irnos al infierno, ¿no te produce gozo? Te pregunto. El arrepentimiento nos produce gozo. Cuando tú le pides perdón a Dios y confiesas tu pecado, empieza a venir un gozo. Cuando tú andas mal con Dios, no tienes gozo, no tienes paz en tu corazón. Pero cuando confiesas a Dios, regresa el gozo en tu vida. La palabra de Dios nos brinda gozo. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios nos brinda gozo. Hacer un buen trabajo nos brinda gozo. La oración nos brinda gozo. La presencia, la comunión con otros creyentes nos brinda gozo. Qué hermoso es ir los hermanos, ir a ver un partido de fútbol, ver el Super Bowl, ver un partido, o irnos a comer. Qué gozo, debe de haber gozo. Es un gozo con compartir con los hermanos en Cristo. La presencia de Dios, el ganar almas. Cuando tú ganas un alma para Cristo, no sabes qué satisfacción, qué gozo. Se convirtió, pastor, le hablé de Cristo a mi familia, se convirtió, y a mí me lo cuentan y me lo dicen con un gozo tremendo. El darle a Dios, a su obra, el sembrar monetariamente, económicamente, trae gozo. Más bienaventurado es el que da que el que recibe, dice la palabra. Vuélvete un creyente generoso, dadivoso, que da, y vas a ver que Dios te va a llenar de gozo. Oremos, hermanos. Oh Dios, ¿cuántos de ustedes en esta mañana han entendido y creído que Jesucristo es Dios y que Él existía desde antes de el principio, antes de la fundación del mundo? Han entendido que Jesucristo fue oído, Jesucristo fue contemplado, fue tocado, fue visto. ¿Cuántos se pueden gozar en esta mañana y decir: Señor, yo me gozo por tus palabras y quiero testificar y anunciar? No importa que se burlen, no importa que me critiquen o que digan toda clase de mal contra mí mintiendo, pero yo en esta mañana, Señor, necesito tu gozo, tu paz en mi corazón. Necesito tener comunión, confesar mis pecados y venir a tu presencia y venir a tu palabra.
¿No quisieras tener el gozo del Señor aceptando a Jesús en tu corazón en esta mañana, querido amigo, querida amiga? ¿No quisieras recibirlo en tu vida como tu único Señor, como tu único y suficiente Salvador? ¿No quisieras arrepentirte y decirle: yo quiero a ese Jesús que siempre ha existido en mi vida y en mi corazón? Yo te invito a que repitas esta oración ahí desde tu lugar y le pidas con esta oración a Jesús entrar a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único y mi suficiente Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si hay alguien que hizo esta oración con sus ojos cerrados, levante su mano. ¿Hay alguien? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien hizo esta oración? Gracias. ¿Alguien más hizo esta oración? Bendecimos al Señor y le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de todas estas personas. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor vive y el Señor sigue cambiando vidas. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue transformando vidas para su gloria y para su honra. No hemos terminado, pero tome esta bendición de parte de Dios para su vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu sentar, tu levantarte, que el Señor bendiga tu despensa, tu trabajo, bendiga a tu esposa, tu esposo, tus hijos, que el Señor bendiga a tus mascotas, que el Señor guarde tu casa, que guarde a tus hijos, que aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor está contigo y su vara y su cayado te infundirán aliento. Recibe esta palabra de parte de nuestro Dios, porque el Señor te ha dicho que eres cabeza, no cola. El Señor te bendiga, el Señor te guarde.